Bienvenidos a una nueva cápsula de ciencias naturales. En este caso hablaremos del sonido y algunas de sus características más importantes. El objetivo es poder reconocer conceptos asociados al sonido y a sus características. El sonido es la sensación que provocan en nuestro oído las vibraciones de las cosas. Esto quiere decir que los elementos van a vibrar y esa vibración se va a transmitir en el espacio hasta llegar a nuestros oídos, los cuales le van a entregar un significado gracias a nuestro sistema nervioso central. Algunas de las consideraciones importantes relacionadas al sonido: el efecto producido por los cuerpos cuando vibran van a representar una forma de energía, la cual van a llegar hasta el aparato receptor, ¿cierto? Que vendría siendo la oreja, el pabellón auditivo, y gracias a nuestro sistema central vamos a entregar una significancia a ese sonido, ¿cierto? Gracias a nuestra memoria también. Una vibración es un movimiento pequeño y muy rápido, y esta vibración en el aire va a producir el sonido como tal. El sonido va a representar entonces la sensación en el órgano del oído producida por el movimiento ondulatorio. Esta onda se propaga siempre a través de la materia y no puede propagarse a través del vacío. Este sonido como tal, o estas vibraciones, se van a representar bajo el nombre de hertz y se van a representar con la letra H acompañada de la letra Z. Y la velocidad de propagación de esta onda de sonido va a depender de la materia por la cual se propaga y su temperatura. Dentro de las propiedades del sonido encontramos la propiedad de reflexión, que habla que una onda de sonido puede viajar por el espacio, encontrarse con un obstáculo y cambiar de dirección, reflejándose. Y esa reflexión va a derivar en dos efectos, uno denominado eco y el segundo denominado reverberación. El eco básicamente es cuando la onda de sonido viaja en el espacio, se encuentra con un objeto y rebota. Esa onda reflejada vendría siendo el eco como tal. Y la reverberación se produce cuando la onda inicial de sonido viaja por el espacio, se encuentra con un objeto, rebota produciendo eco, y la onda inicial con el eco se mezclan, se solapan, se entremezclan propiamente tal, generando un sonido distorsionado y difícil de comprender o entender. Dentro de las características más importantes del sonido podemos encontrar tres. Uno es la intensidad o volumen, el cual depende de la amplitud de la onda de sonido. Se miden decibeles y la amplitud hace referencia a la cantidad de energía que hay en una onda. Esto quiere decir que entre más grande, más alta sea la curvatura de la onda, vamos a estar representando una mayor fuerza de vibración, o sea, un parlante con un volumen más alto, un sonido más intenso, más fuerte. En segundo lugar tenemos el tono, el cual depende de la frecuencia de la onda de sonido. Está relacionada con la rapidez de la vibración del objeto que produce el sonido como tal. Esto quiere decir que entre mayor sea la vibración, vamos a tener un tono más agudo, y entre menor sea la vibración, vamos a tener como resultado un tono más grave. Y por último tenemos el timbre, el cual es una cualidad que depende directamente del objeto que emite el sonido. Y esto lo diferencia el uno al otro. Esto quiere decir que dos sonidos pueden parecerse mucho, ser muy similares, pero sí o sí van a tener un timbre diferente. Por eso nosotros podemos diferenciar el sonido de diferentes tipos de instrumentos musicales, por mucho que se parezcan. Y, por ejemplo, la voz humana tiene algunas características que son muy similares entre dos personas, pero aún así hay un timbre el cual los diferencia el uno al otro.
Y dentro de los fenómenos acústicos más importantes y de los cuales están presentes en nuestra vida cotidiana, debemos sí o sí hablar del efecto Doppler. El efecto Doppler se refiere al cambio de frecuencia que sufren las ondas de sonido cuando la fuente emisora y el observador se encuentran en movimiento relativo al medio. El ejemplo más básico de esto es cuando vamos por la calle y de un momento a otro comenzamos a escuchar el sonido de las sirenas de una ambulancia o de un carro bomba de bomberos. Y vamos entendiendo y captando que ese sonido se hace cada vez más fuerte, más intenso, a medida que ese carro o ese vehículo se aproxima, se acerca a la posición donde yo estoy. Y a medida que ese elemento, ese objeto, ese vehículo se va alejando de mi posición, el volumen del sonido va a ir desapareciendo a medida que el objeto desaparezca en el horizonte. Lo mismo pasa, por ejemplo, si estoy observando un auto de carrera en una autopista. Cuando el vehículo se venga acercando a mi posición, el sonido va a comenzar a aumentar, va a llegar a un pic justo cuando se acerque a mi posición más cercana, y a medida que se aleje de mi punto de referencia, el sonido va a ir desapareciendo también. Otro fenómeno acústico importante es la absorción, el cual habla de que cuando una onda de sonido viaja por el espacio, se encuentra con un objeto, hay un porcentaje de esa onda de sonido que es absorbida por el material de dicho objeto. También podríamos hablar de la refracción y transmisión. Esto quiere decir que cuando una onda de sonido viaja por el espacio y se encuentra, por ejemplo, con una pared, un porcentaje de ella va a chocar, se va a reflejar, y en ese instante la onda de sonido se va a dividir en dos. Se va a producir una refracción, dando como resultado dos ondas de sonido. Una, la cual va a rebotar y se va a dirigir en otra dirección, y la otra se va a transmitir, o sea, va a ser capaz de cruzar el objeto del cual se encontró, va a cruzar el material de la pared y quizás va a transmitir y va a seguir su curso. Entonces la refracción hace referencia a que cuando la onda de sonido choca con un objeto, se parte y se divide en dos. Una que va a rebotar en otra dirección y otro porcentaje que se va a transmitir, o sea, va a cruzar y va a seguir su rumbo. También podemos hablar de la difracción, el cual consiste en que una onda de sonido puede rodear un obstáculo o propagarse a través de una pequeña abertura. Esto nos permite, por ejemplo, escuchar un mensaje simplemente acercándonos a un orificio que hay en una muralla, en una pared, por ejemplo. También, si nosotros estamos sentados en una sala de clases, por ejemplo, independientemente a mi posición en referencia o en respecto al profesor, el mensaje de él va a llegar a mis oídos, independientemente yo esté sentado en la fila adelante, en el centro o al final de la sala. Quizás va a llegar con un volumen diferente, con una intensidad diferente, pero el mensaje sí o sí va a ser capaz de poder viajar a través del espacio y llegar a mis oídos. Y dentro de los más importantes, sí o sí tenemos que recalcar el fenómeno acústico denominado como eco y como reverberación. Hablamos del eco cuando la onda inicial rebota, ¿cierto? Y la onda se refleja produciendo como una onda copia, una onda réplica. Y la reverberación vendría siendo cuando la onda inicial viaja, por ejemplo, estoy gritando fuerte frente a la muralla de mi pared, de mi pieza, estoy gritando, mantengo un grito por un periodo de tiempo, esa onda de sonido viaja por el espacio, choca con la muralla, rebota, produciendo eco, y como yo no me detengo y sigo gritando, la onda inicial de sonido va a mezclarse con el eco, se va a entremezclar, se va a solapar, entregando un sonido erróneo, diferente y difícil de percibir.